Tengan todos el mejor de los momentos cuando estén observando este video. Mi nombre es Eric Giovanni Marroquín, carnet 9616121. Este video es el número 4 del grupo número 20 de la práctica supervisada de física del segundo semestre del año 2020. Cabe mencionar que en el contexto que estamos viviendo mundialmente debido a la pandemia, se hace necesario poder desarrollar mejores y más técnicas para poder llevar a cabo la educación a nivel medio. Cabe mencionar que bajo este contexto, este año se tuvo que recurrir forzosamente a dispositivos electrónicos para poder llevar a cabo esta educación. Un recurso muy importante es el video, por eso a nosotros se nos pidió que precisamente mostráramos una clase magistral en video para poder presentarla como una modalidad que se implementó. Y digo que se implementó porque de aquí en adelante pues vamos a tener que utilizar este tipo de recursos para poder llevar a cabo la educación. Muy bien. El tema que vamos a tratar es sobre corriente y resistencia. Este es el tema de la unidad número 4. Y como es una clase de muestra, van a haber conceptos que los vamos a tener que simplificar mucho. Muy bien. Podemos observar que vamos a recurrir toda, de todo material que nos puede utilizar, que podemos utilizar para poder dar la clase con un video. Por ejemplo, este es un PDF del libro de física de Serway y lo estoy mostrando para leer las definiciones. Muy bien. Se usa el término corriente eléctrica o simplemente corriente para describir la rapidez del flujo de carga. Las aplicaciones más prácticas de la electricidad se relacionan con corrientes eléctricas, incluyendo una variedad de electrodomésticos. Por ejemplo, el voltaje de un contacto en la pared produce una corriente en el filamento de un tostador cuando se activa el interruptor. Bueno, esta es una pequeña introducción a lo que vamos a tratar. Pero, ¿qué es la corriente eléctrica? Bueno, de primero tenemos que definir que la corriente eléctrica va a ser el paso de carga eléctrica. Esta carga eléctrica, ¿cómo la vamos a obtener? Pues va a ser la interacción que tienen los electrones empujando, o sea, brincando entre las celdas atómicas que tiene un material conductor. Eso lo vamos a conocer como corriente eléctrica. Pero en la definición matemática vamos a conocer que la corriente promedio va a ser igual a la cantidad de carga dividido cantidad de tiempo que esa carga fluye. Bueno, estamos hablando también de un flujo eléctrico, entonces vamos a entender que va a ser el flujo de carga que va a pasar de un extremo a otro en un material conductor. Muy bien. Como es una magnitud física, esta magnitud física también tiene que tener una dimensional, o sea, tiene que tener una medida. Y la medida de esta corriente eléctrica es el amperio, el amper, ¿sí? O comúnmente en español se le conoce como amperio. Y nosotros sabemos que un amperio es igual a la cantidad de carga que se mide en coulomb dividido la cantidad de tiempo que se mide en segundos. Entonces, el amperio es una de las unidades básicas catalogadas en el Sistema Internacional de Medidas, pero por fines prácticos es una unidad compuesta, ¿sí? Pero se le cataloga como unidad básica, porque todo lo que nosotros vamos a conocer y va a funcionar con electricidad depende de una corriente, no tanto de la carga, porque la carga es más difícil de cuantificar que la corriente eléctrica. Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener mediciones
¿verdad? Con instrumentos de medición, específicamente el amperímetro va a ser quien va a medir la corriente eléctrica. Como la clase la estamos llevando de forma virtual, de forma en video, vamos a recurrir también de simuladores para poder visualizar lo que estamos expresando aquí. Muy bien. La resistencia eléctrica. Aquí podemos observar. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Como su nombre lo indica, es precisamente la oposición que va a tener un material al paso de corriente o la oposición que fluye a la carga, ¿verdad? A eso es a lo que se conoce como la resistencia. ¿Cómo podemos visualizar la resistencia? Nosotros podemos imaginar un conductor en esta forma. Como les había mencionado de que la carga eléctrica es en realidad la interacción que tiene, perdón, la corriente eléctrica es la interacción que va a tener la carga eléctrica al hacer de que los electrones que tienen un conductor vayan saltando entre celdas atómicas. Para ejemplificarlo, nosotros podemos tener un conductor aquí más grueso, pero conforme se va haciendo más largo, va reduciendo su tamaño. Esto lo que va a provocar es de que haya menos cantidad de material conforme va avanzando de forma horizontal. Muy bien. La capacidad que va a tener en este punto, que el mismo material va a permitir más fácil el paso de carga eléctrica, pero en un material más delgado va a ser menos la carga eléctrica que va a pasar. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que la resistencia eléctrica es la oposición que tiene un material al paso de corriente. La resistencia va a depender mucho de los materiales que nosotros vamos a utilizar. Muy bien. Quiero que observemos este simulador. Como les digo, vamos a aprovechar la situación de virtualidad que se hace necesario en este tiempo. Aquí tengo una fuente de voltaje, o sea, esta fuente me va a proveer electricidad, me va a proveer energía eléctrica para que se pueda iluminar esta bombilla. Muy bien. Vamos a cortar el paso de corriente aquí. Lo que voy a hacer es de que voy a colocar un medidor de corriente para que visualizamos la cantidad de corriente, o sea, la cantidad de carga por segundo que va pasando en este conductor. Aquí podemos ver ya una medida de 4.69. Voy a agregar un elemento más y va a ser una resistencia. Voy a colocar aquí una resistencia. A esta resistencia le voy a cambiar de valor. Quiero que observen una cosa. Aquí está pasando una corriente de 15 miliamperios. Si ustedes pueden observar, aquí no se ilumina este bombillo, porque la oposición que está viendo aquí es mucha. Sin este elemento, hay un paso de 4.9 amperios, ¿verdad? Aquí ustedes pueden observar, dice 4.69 amperios. ¿Qué es lo que sucede cuando yo coloco una resistencia? Voy a cambiar valores de una vez para que ustedes vayan viendo que la bombilla se ilumina. Hay algo importante porque es necesario utilizar todos estos
simuladores. Si ustedes observaron en este momento, la resistencia se arruinó, o sea, dejó de funcionar. ¿Por qué razón? Porque es mucha la carga eléctrica que está pasando en él. ¿Sí? Vamos a cambiar el valor. Lo vamos a poner a 500. Muy bien. Ustedes pueden observar aquí que el foco no se ilumina, miren. Pero en las propiedades, en el simulador, esta resistencia que tenemos no puede aguantar más de 10 watts. Muy bien. Vamos a eliminarla aquí un momento. Vamos a cambiarle de valor a este bombillo para que no haya ningún problema al iluminar. Muy bien. Vamos a cerrar el circuito. Muy bien. Ustedes sí pueden observar aquí ya se iluminó el circuito. Miren, teniendo una resistencia de 10 ohmios. Ya vamos a explicar los ohmios y la relación que existe en el voltaje y en el paso de corriente que hay aquí. Muy bien. Quiero que observen una cosa. Aquí me están mostrando de que hay 176 miliamperios. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Vamos a poner un instrumento de medición. Recordemos que cuando estamos trabajando aspectos de física, siempre se hace necesario tener mediciones para nosotros poder visualizar qué es lo que estamos teniendo. O sea, estamos cuantificando las magnitudes físicas. Por ejemplo, aquí estamos cuantificando la cantidad de corriente debido a un cambio de voltaje. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede si yo cambio el voltaje? Pues la corriente va a disminuir. ¿Por qué razón? Tengo resistencias fijas en este circuito. ¿Sí? Y existe una relación, que esa es la que vamos a visualizar en un ejemplo que tenemos planteado para mostrarlo. Si yo reduzco aquí el voltaje, la cantidad de corriente disminuye, ¿sí? Bueno, dejémoslo en el voltaje de 15 que estábamos trabajando desde un principio. Tenemos 176. ¿Qué es lo que pasa si aumenta la resistencia eléctrica? O sea, en este dispositivo que es una resistencia, ¿qué es lo que pasa si yo le aumento de valor? Pues como estoy teniendo mayor resistencia, lo que voy a tener es menor cantidad de flujo eléctrico. ¿Por qué razón? Porque esa resistencia nos está oponiendo a que el flujo eléctrico vaya cerrando su camino. Entonces vamos a colocar aquí 11 y ustedes van a notar que aquí hay una variación, perdón. Si coloco 20, aquí tenemos otra variación. ¿Qué es lo que pasa si yo coloco con 50? Yo quiero que ustedes observen aquí precisamente en la bombilla, miren, ¿por qué cambia de intensidad? ¿Sí? Algo muy importante, cuando teníamos la resistencia con 1 kilo ohmio, ustedes pueden observar toda la superficie iluminada de esta bombilla. ¿Qué es lo que pasa si yo aumento la resistencia? Pues al aumentar la resistencia, lo que voy a hacer es de que va a haber una oposición al paso de corriente. Esta oposición al paso de corriente lo que va a hacer es que yo voy a tener menos energía disponible. Al tener menos energía disponible, lo que va a suceder es que la bombilla se va a iluminar menos, ¿verdad? Y ustedes ahorita lo pueden observar. Vamos a poner un valor de 20 para que ustedes observen cómo reduce el brillo. Pongámosle un valor de 25, se va reduciendo más el brillo. Si yo le pongo un valor de 50, se reduce más. Si le pongo 100, aquí ya es muy poco el brillo que va a tener. ¿Ve?
a 85 para que se vea un poco más de brillo. Muy bien, lo que estamos haciendo es que estamos impidiendo el paso de energía eléctrica. Precisamente la energía está relacionada con el voltaje y con la corriente, ¿verdad? Entonces, a menor corriente va a haber menos energía. El voltaje no lo estamos cambiando, ¿sí? Muy bien. Cerremos nuestro simulador. Y algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta en estos conceptos es qué relación existe en el voltaje, la corriente y la resistencia. Bueno, a esto se le conoce como la ley de Ohm. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice esta ley de Ohm? Lo que nos dice la ley de Ohm que existe una relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Muy bien. Entonces la ley de Ohm lo que nos dice que el voltaje es igual a la corriente que pasa en una resistencia multiplicado por el tamaño de la resistencia. Muy bien. El voltaje se mide en voltios, la corriente se mide en amperios y la resistencia se mide en ohm. Ya, en esta misma palabra. Para simplificar la dimensional de la resistencia, vamos a utilizar la letra griega omega, que es esta, en mayúscula, y esta significa ohm. O sea, cuando veamos un número y a la par este símbolo, nosotros estamos diciendo una cantidad de ohmios cuando estamos trabajando resistencia. Y un ejemplo aplicativo es este. ¿Cuánto voltaje tiene una resistencia si en ella hay una corriente de 3 amperios y la resistencia es de 2 ohmios? Muy bien. En balance, este es un ejemplo aplicativo de este concepto. Muy bien. Antes que nada, nosotros cuando obtengamos un dibujo de esto, perdón, cuando tenemos un planteamiento de un problema de este tipo, nosotros tenemos que utilizar un dibujo para que nosotros podamos entender qué es lo que está sucediendo. Bueno, en los dibujos, nosotros representamos la fuente de poder, o sea, el voltaje, con 2 líneas. Luego hacemos un camino. Una línea como dientes de sierra representa la resistencia. Y este es un camino cerrado. O sea, ese es el camino del circuito. Muy bien. Esta sería la resistencia. Este sería el voltaje. Y la corriente eléctrica, nosotros la visualizamos haciendo esta línea. Solo lo que estamos indicando es de dónde a dónde puede fluir la corriente. Muy bien. Esto sería la corriente. Muy bien. Colocamos valores, porque debemos de colocar valores que nosotros tenemos expresado ya en el problema. El voltaje, en este caso, es nuestra incógnita. El voltaje no sé cuánto vale. Pero yo sé que la corriente que está pasando es de 3 amperios y la resistencia es de 2 ohmios. Vamos a escribir la letra que es
tenemos que usar el carácter símbolo para poder sacar esa letra. Y la letra omega es la letra, el equivalente a la letra W en nuestro alfabeto. Muy bien. Entonces, yo para solucionar este problema, primero tengo que conocer cuáles son mis variables. Entonces, yo sé que el voltaje, es igual a corriente o resistencia. Lo que voy a hacer es sustituir valores. No conozco cuánto es el voltaje, entonces el voltaje lo dejo como una incógnita. Recordemos que las incógnitas no necesariamente tienen que ser solo la X, ¿sí? Ese es en el proceso matemático para mejor entendimiento, pero ya al estudiar las otras ciencias, ya las incógnitas que entran en las ecuaciones, pues ya pueden tener otro nombre u otro símbolo con que se puedan expresar. En este caso, el voltaje lo expreso con una V mayúscula. Y esto es igual a la corriente. Entonces, debo de colocar el tamaño de la corriente, que sería de 3 amperios. Muy importante, los amperios se escribe con una letra mayúscula. Y por 2 ohmios. Vamos a aprovechar solo a copiar el valor. Como les digo, esto es una de las formas que se podrían implementar al dar clases. No hay necesidad de tener el pizarrón detrás. Se puede ver un poco mejor, pero bueno, eso ya es a criterio de cada quien. Y simplemente lo que hago es efectuar la operación matemática. Y con las dimensionales yo sé que el amperio por la cantidad de ohmios me va a dar voltaje. Entonces, yo sé que el voltaje va a ser igual a, efectúo la operación 3 por 2, que sería 6 voltios. ¿Por qué razón? Amperios por ohmios. Y amperios por ohmios, según la ley de Ohm, me va a salir voltaje. Entonces sería 6 volts. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí la explicación de la clase para presentar el video como complemento. Este tipo de conocimiento no se da solo en 15 minutos. Esto se tiene que dar por lo menos en 2 o 3 clases de 40 minutos antes de comenzar a hacer los ejercicios. Entonces, sí lleva un poquito de complejidad el expresar precisamente toda esta ley. Aparte de que sí se necesitara un periodo adicional para poder explicar toda la teoría antes de entrar a la parte numérica. Así pues, me despido. Muchas gracias por su atención y aquí está el fin del video. Espero que todos estén bien y que esta crisis mundial que estamos viviendo no se tarde más tiempo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.